Mediante este video aprenderemos a crear consultas y formularios con las bases de datos de Access. Las consultas son una especie de tablas que se crean para mostrar información de dos o más tablas que ya existen en la base de datos. Para crear consultas tenemos en cuenta lo siguiente. Primero vamos al menú Crear. Posteriormente escogemos la opción que dice Diseño de consultas. Una vez que ingresamos aquí, se dispone de una ventana en la cual podemos escoger las tablas con las cuales crearemos la consulta. Esta consulta que voy a crear necesito las tres tablas, entonces puedo seleccionarlas y las voy agregando al área de trabajo de esta forma. Una vez que ya tengo las tablas agregadas, cierro esta ventana y sigo trabajando con ellas. El objetivo de esta consulta será mostrar los datos del estudiante, los datos de la materia, incluido también el profesor que dicta la materia, y las 4 calificaciones que se han asignado o que se han llenado ya en la tabla de calificaciones. Entonces, como la tabla principal o la tabla que relaciona las otras dos tablas es calificaciones, empezaré agregando campos de esta tabla. Para esto simplemente escojo el campo. En este caso voy a escoger el campo CODCAL. Con clic sostenido lo voy a arrastrar hacia la primera posición de la consulta, que se encuentra en esta parte. Si suelto el clic del mouse, me indicará que está ya incluido el campo. Acá dice CODCAL. Y también me indicará de qué tabla está o de qué tabla se ha seleccionado este campo. En este caso es calificaciones. También voy a agregar el campo CODES de la tabla calificaciones. Entonces quedarán ya dos campos de esta tabla. Ahora, de estudiantes quiero que se muestre los nombres del estudiante. Repito el proceso, simplemente con clic sostenido arrastro el campo hacia una nueva posición de la consulta y los apellidos del estudiante. Voy a agregar también el código de la materia. El nombre de la materia lo hago de la tabla materias y el profesor de la materia. Además, en esta consulta voy a agregar las 4 notas que se han registrado para un determinado estudiante. Y en el último espacio que tenemos para crear aquí en la consulta, vamos a desarrollar o vamos a crear un campo que no existe en ninguna de las tablas, pero en la consulta lo vamos a crear. Este se llamará promedio y este me va a calcular el promedio de las 4 notas que ya tengo en la consulta. Entonces el procedimiento es colocarle 2 puntos, escribir los nombres de los campos, y estos campos los podemos colocar entre paréntesis y finalmente dividirlos entre 4 para que me calcule el promedio. Cuando yo presiono Enter me debe generar una sintaxis de esta forma. Cuando finalizo los campos que voy a utilizar en la consulta, puedo cerrarla. En la esquina superior derecha tengo el botoncito para cerrarla. Me pide que guarde los cambios de esta consulta. Escojo sí. Y le puedo colocar un nombre a esta consulta. De notas. Entonces aquí se puede mirar que queda creada la consulta. Para mirar el contenido hago doble clic. Aquí estarán, según los datos que ya había registrado en las tablas, cómo quedaría la consulta. Y al final me debe salir los resultados del promedio de calificaciones, como se muestra en la pantalla. Muy bien, ahora indicaremos el proceso para crear formularios a las tablas que tenemos en nuestra base de datos. El primer paso será abrir alguna de las tablas. Voy a escoger la tabla estudiantes para indicar el proceso. Una vez que se abre la tabla y se miran los datos o los registros que tiene esta tabla, vamos al menú Crear y habrá una opción
mediante este icono que dice formulario. Hacemos clic aquí, nos podemos dar cuenta que inmediatamente ya queda creado el formulario. Si queremos hacerle algún cambio o hacerle alguna edición, podemos ir en la parte izquierda superior de la ventana en vista de diseño. Nos mostrará el modo diseño para realizarle los cambios. Por ejemplo, me coloca los campos demasiado largos, entonces yo puedo seleccionarlos y cambiarles el tamaño. Para volver a mirar el formulario indicando los datos de los registros, en la parte izquierda de vista diseño cambio a vista formulario. Entonces miremos que ya los campos están un poco más pequeños. Notemos que a veces cuando se crean los formularios, estas tablas, como ya tienen relaciones, nos puede indicar algunos objetos, como el que muestro aquí, que no es necesario para la tabla. Entonces este lo podríamos borrar. Nuevamente vamos a vista diseño, lo seleccionamos, es este que está acá abajo, mírenlo, y podemos con suprimir del teclado borrarlo como se indica aquí. A los formularios podemos hacerle otro tipo de ediciones. Por ejemplo, podemos cambiarle aquí el título, formulario de estudiantes de título. Puedo cambiarle los colores a cualquiera de los objetos que están dentro del formulario, inclusive al fondo. Por ejemplo, para cambiarle el color de fondo haré clic derecho, escojo las propiedades y me va a salir en la parte derecha un panel en el cual puedo hacerle muchos cambios al formulario. Para cambiarle el color de fondo, aquí está, miren, color del fondo. Simplemente le hago clic en estos pequeños puntos suspensivos, puedo escoger un color diferente. Si quisiera cambiarle el color a alguno de los objetos, simplemente lo selecciono. Igual, escogería color del fondo. Y de esta forma puedo hacerle cambios a cualquiera de los objetos que yo pueda seleccionar en el formulario. Voy a dejarlo como estaba para seguir trabajando. Puedo también cambiar el color de letra seleccionando los objetos. En el menú inicio están las opciones para colocarle color de letra y todos los formatos fuentes que ustedes quieran aplicar al formulario. Bien, para volver a las opciones de edición de formulario, escogemos siempre en la parte de arriba donde dice, en el menú donde dice diseño, y vamos a encontrar que nos aparecen los controles de formulario en forma de iconos. Aquí podemos utilizar muchos de ellos para aplicarlos en el formulario. Quiero colocar una imagen, entonces utilizaría este botoncito que dice imagen. Simplemente selecciono el área en el formulario donde voy a colocar la imagen. Entonces en la ventana emergente busco la imagen que voy a seleccionar. De antemano debo tener alguna imagen disponible. Voy a escoger esta, por ejemplo. Aceptar y queda la imagen ahí insertada en el formulario de esta forma. Si se quiere incluir otros textos adicionales, podemos utilizar este botón, nuestra herramienta que se llama etiqueta. Igual selecciono el área y escribo simplemente. Por ejemplo, necesito que en los formularios me escriban los nombres de los estudiantes. Se puede seleccionarlas y también cambiarles el tipo de letra si se quiere. Ok, ahora vamos a incluir unos botones de control para el comando. También se encuentran dentro de los controles que ya había explicado. Utilizaremos el botón control comando que se encuentra en esta parte. Hago clic. Lo selecciono en alguna parte del formulario. Inmediatamente me va a resultar una ventana en la cual puedo escoger una categoría de acciones que me puede desarrollar el botón que voy a incluir. Hay 6 categorías, aquí están. Podemos mirar qué acciones tiene cada una de las categorías. Comenzaría con la primera categoría, navegación de registros. Voy a escoger entre las acciones ir al primer registro. Entonces escojo siguiente. El siguiente paso es escoger una imagen que va a incluirse en el pequeño botón indicando qué acción va a desarrollar. En caso de que no quiera imagen, también podría incluir un texto y aquí es donde debería escribirlo. Simplemente voy a escoger una imagen por
rapidez en el desarrollo de los botones, le doy siguiente. Aquí puedo incluirle un nombre al botón. Esto es para efectos de programación que podríamos trabajar más adelante. Por el momento lo vamos a dejar con el nombre que me asigna automáticamente y le doy finalizar. Listo, una vez que se ha finalizado, ese botón me va a quedar como se indica aquí en el formulario. Si quiero crear otro adicional, nuevamente voy arriba en la parte de controles de formulario, escojo nuevamente el control botón, lo aplico y nuevamente me sale esta ventana. Repito los pasos, simplemente escojo la categoría, la acción, ya escogí ir al primer registro, ahora voy a escoger ir al registro anterior. Siguiente, la imagen, siguiente y finalizar. Con las teclas de dirección del teclado podría ubicar el botón de una forma ideal para que me quede bien en el formulario. Repito esos pasos y así incluimos 9 botones para manipular el formulario, 5 botones de navegación de formulario. Tenemos ir al primer registro, ir al anterior, ir al siguiente, ir al último, buscar registros, 3 botones de operaciones con formularios para agregar un nuevo registro, eliminar registros, guardar registros y un botón de operaciones con formularios que será para salir del formulario, este botón salir. Cuando ya está listo el formulario debemos cerrarlo con el botón que ya hemos conocido en otros objetos como en tablas y en consultas. Aquí igual con el botón para salir nos pedirá que le demos un nombre, que lo guardemos y le demos un nombre. Aquí le voy a colocar formulario estudiantes y guardar. Aquí estará ya guardado el formulario de estudiantes. Puedo cerrar esta tabla para mirar cómo quedaría. Aquí ya tenemos el formulario de estudiantes. Si le hago doble clic podremos mirar cómo queda. Miren cómo quedaría ya con todos los cambios y ediciones que le hemos realizado. Y miremos a ver si funcionan los botoncitos. Le damos al siguiente registro. Nos tiene que ir cambiando al anterior, al primero. Si queremos buscar un registro podemos colocar algún texto para que lo busque y lo puede encontrar de esta forma. También podemos agregar un nuevo registro, eliminar un registro existente, guardar los datos o salir del formulario con el botoncito que hemos creado para tal acción. Repitiendo estos pasos podré crear los formularios a cada una de las tablas. Entonces aquí tendré el formulario de estudiantes, el formulario de materias y el formulario de calificaciones. El formulario de estudiantes, como ya lo pudieron ver, quedará de esta forma. Formulario de materias, similar también con los mismos cambios que se le realizan. Igual se le coloca los botoncitos. Y el formulario de calificaciones. En este formulario podemos darnos cuenta que solo nos indica códigos como información. Por ejemplo, el código del estudiante, el código de la materia y las 5 notas de calificación correspondientes a estudiante. En este formulario podríamos hacerle un cambio que es incluir un control denominado cuadro combinado. Este que está aquí. Entonces, mediante este cuadro combinado podremos que aparte del código del estudiante también nos indique los nombres y los apellidos. Para esto tenemos en cuenta el siguiente proceso. Primero nos va a resultar esta ventana de la cual me resultan 3 opciones. Escojo la primera porque vamos a buscar en una tabla o consulta los datos para mostrar. Entonces escogemos la primera opción. Siguiente. Aquí debo seleccionar qué tabla voy a escoger. Como voy a mostrar los datos del estudiante, como son primero los nombres y después los apellidos, entonces escojo estudiantes. Miro que en las opciones se encuentre seleccionada la parte tabla. Siguiente. Aquí escojo el campo que voy a mostrar. Entonces nom es me indica los nombres del estudiante. Siguiente. Aquí simplemente si quiero ordenar los registros, escojo nomes. Siguiente. Aquí me va a indicar los nombres de estudiantes que tengo hasta el momento.
Siguiente. Y esta parte es muy importante porque necesito relacionar con qué campo de la tabla calificaciones está vinculado a la tabla de estudiantes. Entonces escojo almacenar el valor en el campo. Escojo aquí y debo escoger con qué campo está relacionado. El campo evidentemente es CODEST. Los demás campos no tienen nada que ver con estudiantes, entonces escojo CODEST, que es el campo de estudiantes, del código de estudiantes. Siguiente. Y le doy finalizar. Aquí ya queda el cuadro combinado. Puedo borrarle el título de este cuadro, que simplemente quede el cuadro combinado, que va a mostrar los nombres. Si repito este proceso, además de los nombres, podré mostrar también los apellidos. Y en ese caso me quedarán dos cuadros combinados como se indica aquí. Igual puedo hacerlo con el código de la materia para que no solo me muestre el código, sino también el nombre de la materia. Entonces recordemos los pasos en este caso para la tabla de materias. Escojo la tabla materia. No quiero que me muestre el código sino el nombre, entonces escojo el campo nombre de la materia, nommat. Lo paso a la siguiente. Aquí me salen todos los nombres de las materias que existen. Escojo almacenar el valor en el campo. Y aquí voy a escoger cuál de estos campos de la tabla de calificaciones se relaciona con la tabla de materias. Evidentemente es CODMAT. Siguiente y finalizar. Entonces le borro el campo de título, que simplemente quede el cuadro combinado de materias. Si se quiere se pueden mostrar otros campos también de materias, como es por ejemplo el campo que almacena el nombre del profesor. Y listo, una vez se encuentren los cuadros combinados en el formulario, puedo cambiarlo a vista formulario para mirar ya los registros de esta tabla de calificaciones. Aquí podremos encontrar que nos muestra no solo el código, sino también los nombres y apellidos de estudiante, lo mismo el nombre de la materia y el nombre del profesor de la materia. Si podemos explorar todos los registros, me va a mostrar todos los datos de una forma correcta. Bien, espero que estas indicaciones les pueda servir de apoyo para que puedan desarrollar los trabajos y puedan desarrollar bases de datos incluyendo tablas, consultas y formularios con bases de datos de Access. Hasta una próxima ocasión, que tengan éxitos en sus labores.